Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, martes 13 de mayo. Vamos a ver qué está pasando por estas horas en la Argentina. En el mundo no, porque no está Ori, chicos. Se está recuperando Ori, así que de lo que esté pasando en el mundo nos ocuparemos está en otro suspendido. momento. Hasta nuevo aviso. Esa agenda la suspendemos por ahora. Bueno, Milei versus Macri, a menos de una semana de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Picante la interna de la derecha argentina y la Libertad Avanza yendo a deglutirse, ¿no?, al PRO y ver qué impacto tiene eso luego en el acuerdo o no en la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, el gobierno anunció la eliminación de aranceles para la importación de celulares. Hay una medida que está anunciando Adorni en conferencia de prensa desde Casa Rosada, pero que nada tiene que ver con el Adorni candidato a la legislatura porteña el próximo domingo. Es como son como dos Adornis distintos. chico. Él pide que no los mezclen. Pero por favor. justo viene todos los días haciendo anuncios oficiales de la Casa Rosada el candidato de la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Tiene lógica, igual va en la misma lógica de cuando yo tuiteo, Sí. no tuiteo como presidente. Claro. Soy Javier Milei. Bueno, atención porque a esa medida salió a criticarla muy fuertemente el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Dijo que esto responde al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, así que en un rato vamos a ver cuál es la polémica ahí. Mientras tanto, Milei pisa las paritarias. La única forma para Milei de garantizar que la inflación no suba es que no suban tus ingresos. Y entonces está ahí con un cruce en varias paritarias, no solo comercio, sino también con la Unión Obrera Metalúrgica, conflicto en puerta. Mientras tanto, también, en el caso Libra, avanza la causa que más preocupa a Milei y a su hermana Karina. De todo eso vamos a hablar. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Se vienen las elecciones porteñas, pero evidentemente se juega mucho más que cómo va a quedar conformado la Cámara de Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, que renueva 30 bancas, renueva la mitad de la legislatura. Hay 17 listas, algunas candidaturas muy conocidas, muchas otras seguramente tratando de hacer lo posible para figurar, pero la atención principalmente está puesta entre la Libertad Avanza y el PRO, entre Milei y Adorni, yendo juntos a todos lados de campaña, 6 horas en un stream, cierran este miércoles la campaña porteña, Adorni haciendo anuncios desde Casa Rosada como vocero / candidato, y Macri a todos lados con los Penato, que ya en un punto, a veces hasta la propia Los Penato como diciéndole, ahora vamos a repasar algunos momentos, Mauri, ya. No, deja, favor, no me ayude más. No me ayudes más, Mauri. No me ayude más. Bueno, los dos partidos de derecha, que fueron aliados desde que comenzó el gobierno de Milei, ahora están midiendo fuerzas. La decisión de la Casa Rosada es clara. Hay un objetivo político del gobierno nacional que es destruir al partido de Mauricio Macri, y a él en particular, y terminar de comer tipo Pac-Man a los dirigentes del PRO que ya vienen dando el salto a la Libertad Avanza. El más notable de las últimas semanas, aunque ya era parte del gobierno, es el de Patricia Bullrich, el caso más notable de esos, que, bueno, directamente firmó, puso el gancho, se puso la camiseta de la Libertad Avanza. Pero también veíamos algunos referentes en la provincia de Buenos Aires que se venían regalando, tal como había dicho, ¿se acuerdan? Sebastián Pareja, uno de los armadores de la Libertad Avanza en territorio porteño, que dijo que estaban regalados. Bueno, el nuevo foco de tensión entre el PRO y la Libertad Avanza, a menos de una semana de que ambas fuerzas se midan electoralmente en los comicios porteños, se dio a través de la caída de Ficha Limpia, el proyecto que impulsaba a los Penato, que supuestamente impulsaba también Milei, que curiosamente obtuvo en el tramo final de lo que iba a ser su aprobación en el Senado el voto en contra de los dos senadores misioneros, y esa tensión entre Milei diciendo que hubo un acuerdo entre Macri y Cristina para perjudicarlo a él, cosa que a lo que respondió Milei diciendo, no, flaco, ya estás delirando, y que, bueno, en definitiva es medio como la excusa, lo de Ficha Limpia, la excusa para terminar de pelearse, ¿no? Las cosas ya venían complicadas desde antes, pero se está jugando mucho, ¿eh? Creo que va a ser bien interesante qué suceda el domingo, más allá de los números finales, porque la especulación de que podría salir Santoro primero, según las encuestas, Sí, sí. frente por supuesto a una derecha dividida, el tema es quién sale segundo. Ajá. Ahí hay un tema, ¿no?
Yo en muchas encuestas... Porque hasta no- la semana pasada Sí. podría haber sido una cosa y esta semana podría haber sido otra. Sí. Mira, yo te digo una cosa, sin O mirar puede encuestas, vos te das cuenta por el comportamiento que la cosa está peleada, están dejándolo todo. Macri va a todos lados, lo están haciendo laburar. O sea, va hasta dormido a algunos programas de televisión. Sí, y drogado también. Y en slow motion y todo demás, ¿no? A cuanto canal de televisión encuentra y radio y demás, a donde pueda ir con los penatos va. Y además en las últimas horas ya, hasta te diría, insisto, sin mirar encuestas, uno lo escucha a Macri, medio como derrotado, ¿no? Como diciendo, bueno, estoy desilusionado, la verdad, miro encuestas y me preocupa lo que está pasando, ¿no? Como diciendo, Sí, sí, sí. uno- Está como tirando la toalla. uno observa ahí a un Macri derrotado, que va por el próximo domingo. Bueno, la última posibilidad que tiene Lo para que que le no queda. se lo terminen de comer. Lo que le queda. Porque si Macri pierde en la Ciudad de Buenos Aires, después lo que resta es esperar para que el resto de los dirigentes del PRO de la provincia de Buenos Aires acuerden con la libertad avanza. Pero repasemos qué se dijo en las últimas horas en esta batalla Milei versus Macri. Milei dijo que hubo un acuerdo de Macri con Cristina para ensuciarlo y sacar ventajita electoral. A ver. Interesante, porque también está de hecho, la propia Los Penatos, digamos, ese día estaba en vivo con Cristina Pérez y yo también estaba con el teléfono. Nos pusimos de acuerdo que firmaran para que no se cayera el proyecto, para estar seguro que el proyecto O sea, no que se firmara previamente. Claro, que firmaron un compromiso, porque si vos firmás un compromiso y después te das vuelta Ya estás más con... Es otra y historia. estás Claro. más sucio que una papa. Ok. Ellos no firmaron. ¿Y quién no quiso firmar? Está la declaración después de Tagliaferri que dice, no, nosotros no tenemos por qué firmar nada. Con lo cual, ¿sabes qué? Si yo tengo que pensar en un acuerdo, y para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí. ¿Sabes por qué? Porque el único que pierde con esto soy yo. Porque básicamente, ¿qué es lo que hace? Cristina logra que no salga ficha limpia. Y Macri me ensucia a mí. Digamos, para conseguir una ventajita electoral. Eso es la política argentina. Bueno, cuesta realmente creer que hay un acuerdo entre Macri y Cristina para perjudicar electoralmente a Milei. No, sería imposible. La verdad que imposible. parece bastante poco probable. Me dan ganas de decir dos cosas. Sí. Una, bienvenido, Milei, a la política argentina. No sé si recién se está desayunando cómo funciona esto. Y la segunda es que un poco le tengo que dar la derecha en el sentido de que esta movida la puso, digamos, de relieve a la mismísima Los Penatos, que antes no estaba pasando. No, lo que pasa es que los penantes lo que esperaba era tener la Sí. misma relevancia, pero con el triunfo de Pero con el Kirchner, ¿no? triunfo, pero Es lo que acusa el Claro. gobierno. Que dice, bueno, querían Pero un triunfo ojo, en plena campaña. Claro, pero sí. ojo, porque el electorado de Capital Federal es muy Sí. especial en relación a estas Sí. cosas más moralistas y Es qué sé cierto. yo, y leguleyas. Bueno, Macri dijo que estas declaraciones que acabamos de escuchar con Milei sobre un pacto entre él y Cristina le generan una infinita disolución que le da mucha tristeza y que directamente es un disparate cósmico, dijo Macri. A ver. Ahí con Lautaro Mauricio, Macri lo agarró a ¿cómo la va? salida de Bien, la radio. Estamos escuchando la entrevista atenta. Silvia, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, se expresó en Twitter, Mauricio, sobre lo que dijo hoy Javier Milei. Habló de un pacto entre usted y Cristina Kirchner, usted para ensuciar y sacar una ventaja electoral y Cristina por ficha limpia. Ya dije lo que dije, ¿no? Que para mí ha sido una infinita desilusión, porque es una alucinación, una seria alucinación, es un disparate cósmico lo que acabamos de escuchar y la verdad que, bueno, estoy tratando de reflexionar qué es lo que está pasando, porque la verdad que me da mucha tristeza, mucha Una tristeza. alucinación. Sí, bueno, ¿vos lo crees eso? ¿Las alucinaciones? No, en lo que dijo el presidente. ¿Vos creés que vos que sos del otro palo, vos creés que tenemos Del otro palo. diálogo? El palo de... Es increíble que el diálogo... El de Cristina. No da. ¿Y cómo afecta esto a un posible acuerdo en la provincia? No voy a emitir más opiniones. Estamos concentrados en el 18 a votar para cuidar lo que logramos en estos 17 años, porque el PRO es el cambio con equilibrio, con respeto republicano y porque además se transformó en una discusión de valores. Si es la verdad que lo representa Silvia Los Penato o la mentira y la oscuridad de todo lo que ha pasado alrededor de ficha limpia. Silvia, Bueno, ahí está, Mauricio Macri, que uno lo escucha, ¿no? Como desilusionado, con tristeza, esta especie de juego medio amigo-enemigo, de un Milei que claramente ha decidido enfrentarlo. Y por eso cuando queda ahí pendiente de la conversación,
qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires, Macri como diciendo, primero el 18. Sí, sí, sí. Porque depende mucho de cómo queda el PRO en la ciudad de Buenos Aires para ver qué elementos le quedan a Macri para sentarse en una negociación pensando, cruzando la General Paz y pensando en una supuesta alianza en la provincia de Buenos Aires. Tal cual. Me da mucha pena los Penato porque no puede hablar. No. Generalmente va con Macri y Macri no Habla la deja mal, hablar habla mucho. No la deja Bueno, hablar mirá mucho. este episodio de Macri, ya directamente además revelando con los Penato al lado, charlas privadas que Sí. tiene con los Penato, luego de la caída del proyecto de ficha limpia, diciendo que los Penato la llamó llorando y que se quería ir, que quería dejar la política. Y los Penato en un momento le dice, pará de contar. A ver, mirá este momento. Muy doloroso. Para lo que vos y todo lo que pelean ficha limpia, y periodistas y Fanny, fue muy triste, muy triste. Ese día vos estabas en vivo acá con Diego. Y para vos también, porque yo sé que vos estabas a favor de la ley también. Salió llorando el estudio, me llamó llorando diciéndome, me quiero ir, basta, la política no tiene sentido. Le dije, ¿En serio? además, Sí, pero dejá de contar eso, quebrado. porque... Dejá de contar eso. No, bueno, pero eso es humano, Silvia, eso es humano. Vos sentiste, después por supuesto, a las 2 horas ya estaba de vuelta para luchar y pelear porque es una guerrera. ¿Por Pero qué ese decís momento... dejá de contar eso? No, porque ella, Bueno, ella siente porque que no fue- puede permitirse tener un momento. Dejala hablar a y la ella, verdad fue que un cuando uno momento, lucha tanto y porque- le ve que de golpe ve que desde atrás, desde la oscuridad, la vuelven a bloquear. Y uno tiene Te esa querías gana ir de... a la miércoles. Y Pero sí. sí, Y sí. pero esa fue mi sensación. Nos Fue un pasa a momento, todos, ¿eh? Exactamente. un momento de mucha indignación, obviamente, de indignación, de... Hasta que Johnny Viale no le dice, la pará, debilidad dejala que te hablar. provoca pensar, digo, millones No para el killer. queríamos la ley en la Argentina, porque no era ni siquiera... Bueno, momento televisivo, pero también político, ¿no? Habla de un poco la desesperación de Macri por no perder el distrito que le da Sí. el origen al PRO, ¿no? ¿Y Y que cómo? le da, y que es casi el último bastión. Si pierde el PRO en la ciudad de Buenos Aires, ¿con qué herramientas se sientan luego a negociar? La estrategia de la Casa Rosada es destruir al PRO en la ciudad de Buenos Aires para empezar a incorporar ya directamente en el resto del país y especialmente en la provincia a los dirigentes macristas o ex macristas. Y- Algunos sí están regalados, además, que están Sí, como esperando sí, que sí. lo llamen, como dijo incluso el propio Sebastián Pareja, que es el armador de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Digo que además cómo lo deja en evidencia también a Macri, que esta es la primera vez que lo vemos así como indignado, hablando de alucinaciones, hablando de incluso digamos, poniendo un paño de duda sobre la salud mental del presidente, etcétera, recién ahora. Sí. Lo estamos viendo cuando es algo que toca muy, muy, muy en las entrañas de sus propios intereses, ¿no? El resto, nada. Pero Todo lo que pasó hacia atrás, No, nada. claro. Macri no dijo nada. absolutamente nada. No, pero bueno, evidentemente está preocupado, se está jugando mucho. Unos dirán, che, a mí que me importa la pelea entre Milei y Macri. Pues es que es más que la pelea entre Milei y Macri. Acá es cómo se reordena la derecha en la Argentina y por lo tanto qué posibilidades tiene también luego el peronismo, el campo nacional, popular, también no es lo mismo una derecha fragmentada, no es lo mismo dos liderazgos compitiendo entre sí, disputándose territorios, que ya un Milei que se morfa, lo que queda de Macri, lo que queda del PRO, empieza a incorpora a los dirigentes del PRO en la provincia de Buenos Aires, empieza a incorporar gobernadores, no es lo mismo cómo se reorganiza, por eso lo del domingo que viene es mucho más que una elección en la legislatura porteña, cómo se reorganiza el poder en la derecha nacional, y qué le queda entonces después también al campo popular nacional para enfrentar a eso. No es lo mismo cómo queda organizado. Y ahí en ese sentido, los dirigentes del PRO de la provincia de Buenos Aires, muchos están esperando una derrota el próximo domingo de los Penato, pero del PRO y por lo tanto de Macri, para forzar un acuerdo con los libertarios en la provincia de Buenos Aires y terminar de dar el salto. Hay algunos que están esperando que esto suceda para irse con menos culpa. Como Ahora- diciendo, bueno, ahora que ya Macri perdió en la ciudad de Buenos Aires, no se puede sentar acá a decir qué tenemos que hacer nosotros, dirigentes del PRO en la provincia de Buenos Aires, con la Libertad Avanza. Entonces están Ritondo y compañía, medio como esperando que esto suceda para finalmente Y si acordar. no sucede, ¿qué escenario te imaginas? No, Si bueno. suponete que salga segunda Sí. los Penato. Incluso que pueda llegar a pasar que gane, digamos. Porque bueno, esto está todo muy, muy juntito, digamos. Sí, Lo que se viene viendo en las encuestas, si le damos bola a las encuestas, ¿no? Yo por eso te digo, más que las encuestas, vos observá el comportamiento. Sí, sí, sí. Vos ves Eso el es- comportamiento está claro que y está- vos lo ves a uno perdiendo y a otro ganando. Sí. Más allá de si salen segundo o primero, todo indica, y sería una sorpresa realmente, y sería un fracaso
Para el peronismo Milei. porteño. No, perdón, no, para Milei. que no salga Para Santoro primero, ¿no? Santoro. Descontando que sale Santoro primero. Porque si no, ya directamente, muchachos, bueno. Listo. Pero podemos Cerremos todo prepararnos. acá. Podemos prepararnos mentalmente para ese posible escenario. Yo creo que te puede preparar para todo. Ahora, objetivamente, si el próximo domingo la lista de Leandro Santoro no queda primera en la elección para la legislatura porteña, y bueno, ya está, ¿no? Con la fragmentación que hoy está mostrando la derecha en la capital del país, no poder ganar en ese escenario es como que, bueno, ya cerrá y directamente es el aire acondicionado. Pero ¿no? hablando, Siempre en 24 hablando de puntos. escenarios, lo de provincia de Buenos Aires, dependiendo, digamos, de cómo salgan las elecciones el domingo, suponiendo que quede, suponete, segunda los Penato, digamos, ¿en qué modifica la relación de fuerza y quiénes son los que perderían ahí? Santilli, Ritondo. Me parece que lo que está sucediendo por estas horas es que ya el PRO, ya los dirigentes del PRO saben que Macri está derrotado, están esperando que se confirme, que suceda, que se verifique el próximo domingo en la ciudad de Buenos Aires, para decir, bueno, Mauricio, mira, llegó tu momento. Hasta que llegaste. Ahora nos toca a nosotros encauzar nuestras negociaciones, nuestras paritarias, ¿no? Salvo que, bueno, efectivamente, como plantea Gaby, tal vez los Penato no pierdan, tal vez los Penato queda segunda, cerca de Adorni. Me da la sensación de que hay algunos que ya tomaron la decisión de pegar el salto, ¿no? En ese sentido, pero bueno, veremos, ¿no? Me parece interesante también para seguirlo de cerca, no tanto por lo que dijo, lo que le respondió, el chimenterío de la política, sino me parece algo mucho más profundo y que va a quedar como nuevo escenario en el mediano plazo por lo menos, que es cómo se reconfigura políticamente y por lo tanto electoralmente la derecha en la Argentina y quienes empiezan ya a encolumnar definitivamente en lo que mande La Libertad Avanza y podemos estar... Yo creo que nadie muere en política. Nadie. Salvo que la biología lo determine. Sí, claro. Pero estamos ante lo que puede ser una derrota política para Mauricio Macri que marque, tal vez, el final, salvo que él después quiera ir en persona, él, Mauricio Macri, en las nacionales de octubre, Claro. a jugar, es decir, yo me presento, yo estoy en la boleta, vengo a recuperar lo perdido, y ahí veremos, pero me da la sensación... gobierno. Y hay algunos analistas que O están directamente volvió a Boca, ¿no? ya están bueno. pensando en que no le va a quedar demasiadas opciones a Macri, ¿eh? Más que Muchos creían que no le quedaba opción ahora y que tenía que ir ahora él. Sí. Más que pero Macri, que va a la Pero legislatura. porteña es Con raro. todo respeto por el expresidente, Sí. ¿no? Bueno, sigamos con estos cruces, pero para ir pensando también cómo se reconfigura este mapa. Francos dice que Macri está nervioso por perder su reducto. Habló hoy el jefe de gabinete apuntando contra Macri. Lo acusó de perder la compostura y dijo que está exaltado. A ver. Bueno, me parece que es un enfrentamiento en el contexto de una campaña electoral donde el presidente Macri tal vez un poco exaltado, nervioso por el riesgo de poner en juego lo que ha sido su reducto político permanente, ¿no? Desde hace muchos años, y le debe parecer que lo pierde, no sé por qué se pone tan nervioso. Yo creo que ha perdido un poco la compostura, ¿no? En sus cuestionamientos, y finalmente han hecho campaña como nosotros hemos planteado alrededor del tema de ficha limpia, ¿no? Antes, cuando salía y ahora que no salió, ¿eh? Bueno, ahí también, fuerte Francos. Y después Bullrich, que también salió a decir que el oficialismo no va a aceptar que se los acuse de un pacto por ficha limpia luego de lo que también había dicho los Penato. A ver. O sea, 10 minutos después, yo lo estaba viendo por televisión, quería romper la televisión. Sí. La primera que acusa es... Estaba los en TN. Penato, Estaba en TN. ¿eh? Estaba en Estaba TN en en vivo. En vivo, sí. acusa y dice, acá hay un pacto de impunidad. A ver, pará. Una cosa absolutamente falsa. Cuando dice hace 9 años que estoy defendiendo esto, bueno, de los 9, 4 fuiste diputada en el gobierno que yo también participé, de Mauricio Macri, y esa ley no se trató. Y el presidente de la Cámara era el jefe político de ella, que era Monzó. Entonces, ¿por qué no se votó esa Ahora, ley? Patricia, Entonces, lo que no entiendo del Bueno, gobierno de usted. Ahí está entonces cómo las distintas facciones de la derecha argentina, que hoy lideran especialmente Milei y Mauricio Macri, recalientan por estas horas una batalla que tiene en el próximo domingo 18 de mayo en las legislativas de la Ciudad de Buenos Aires un punto central, clave. Lo que habrá que ver después de eso es si van a poder armar una especie de
paz, que les permita también retroceder en las cosas que se están diciendo por estas horas, o si es ya irreversible para futuros acuerdos. Eso que hasta ahora venía funcionando casi en tándem, ¿no? Porque Macri, por más que ahora, como decías Gaby, por más que ahora esté medio ahí desilusionado, enojado y qué sé yo, la verdad es que desde que arrancó esto, que está medio como diciéndole, comamos milanesa y tú para lo que necesites. Sí, sí, sí. Regalado de Le alguna tendió forma. una alfombra roja desde el primer momento, digámoslo. Sin lugar a dudas. Pero bueno, me parece que estamos viendo la reconfiguración del mapa político. Sí, sí, sí. Y ver, sobre todo para mí especialmente lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires, ver cómo queda conformada institucionalmente y políticamente, cómo queda reordenada la derecha nacional, ¿no? Me parece que es como que es lo que vos decías. Digo, la definición de la provincia de Buenos Aires no se dio porque me parece que están todos esperando esto Claro. y están esperando con el desenlace que vos estás diciendo. Digamos, bueno, a ver, ya está. Así lo encaramos Macri y le decimos, bueno, Listo, no pedimos ya. nada, ¿no? Ni siquiera. Sí, es que si Macri pierde en la ciudad es muy difícil que después se siente en alguna mesa de discusión, decisión, a dar órdenes a alguien. Sí, porque sí, perdiste en tu distrito, ¿no? Claro, claro. Sería duro. Porque además se está jugando de esa manera. Vos lo ves. Los ves permanentemente de campaña a Milei y a Macri. Sí. Que van con sus candidatos. Va Milei con Adorni a todos lados y Macri con los Penato a todos lados. Sí. A la elección van Adorni y los Penato. Pero los que se están discutiendo acá, una paritaria en vivo de poder, son Milei y Macri, ¿no? Sí. Bueno, hablando de los candidatos, Adorni de campaña con anuncios oficiales, aunque él diga que no. Pero el gobierno de Milei anunció este martes la eliminación total del arancel a la importación de celulares en la Argentina. Lo hizo el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa desde Casa Rosada, acompañado en primera fila por el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Adicionalmente se van a bajar los impuestos internos para celulares, televisores y aires acondicionados. Ahora te voy a contar qué pasa en Tierra del Fuego, donde para los productos fabricados en Tierra del Fuego baja del 9 al 0%. Pero así lo anunciaba Adorni esta mañana. En primer lugar, quería comentarles que a partir de un decreto que se va a publicar llegando al cierre de la semana, seguramente entre jueves o viernes, el gobierno nacional Justo en veda, ¿no? va a eliminar por completo los aranceles de importación de celulares, que hasta ahora eran del 16% y van a pasar a ser del 0%. Esto se va a producir en dos etapas. En la primera se van a bajar los aranceles del 16 al 8% y tendrá un efecto inmediato a partir de la publicación del decreto, que será, como dije, entre jueves o viernes. La segunda, se eliminarán los aranceles por completo, es decir, se los llevará a cero y tendrán efecto a partir del 15 de enero del año que viene. Bueno, a ver, ahí va escalonado, ¿no? El anuncio de la reducción de aranceles. Es muy interesante que lo anuncia hoy martes y se va a publicar en el boletín oficial entre jueves y viernes. Es recién para el año que viene en algunos productos y demás, pero ya por las dudas te lo voy anunciando. Te bajo un poquitito ahora porque necesitamos Me viene mostrar bárbaro. algo. Me viene bárbaro, Rey. El domingo tengo elecciones. Tengo que ¿Sabe que anunciar sale? algo. El viernes a las 8 sale el boletín oficial justo. Bueno, Silvia Mercado estaba en la conferencia de prensa y le preguntó al vocero Adorni si estos anuncios tienen algo que ver con la campaña del candidato Adorni. A ver. ¿Considerás que se trata de un anuncio de campaña en la ciudad de Buenos Aires, Manuel? Me vas a hacer atragantar con tamaña pregunta alejada de la realidad, pero no importa, te la voy a contestar. Claramente no, y aparte les pedí por favor, el primer día que se conoció mi candidatura, que no mezclemos esta sala con mi actividad partidaria o electoral, así que nada tiene que ver. Ahora, si ustedes pretenden que yo de acá a las elecciones no hable Atención a la más, no repregunta trabaje más y de no Silvia. venga a Casa Rosada a hacer mi trabajo, no va a pasar. Atención, Silvia. Llama la atención que venías dando una conferencia de prensa por semana o incluso cada 2 o 3 semanas y Mira, justo Silvia. esta semana previa a las elecciones del domingo das una conferencia de prensa todos los días. Excelente. Pero llama la atención. Gracias por tu valoración a mi trabajo, a mí en lo personal me hace muy feliz. Espero que lo sigas haciendo independientemente de tu confusión con el tema de los anuncios y el calendario electoral, pero Pero tenés nada razón. tiene que ver una cosa con la otra. La verdad hay que decirlo, estuvo bien Silvia Mercado. Le dice, no, todo bien, pero justo una por día, la semana previa a las elecciones, con Claro. anuncios.
Claro, hacía rato que de mitad del año pasado venía una con semana con suerte. Bueno, el anuncio forma parte del plan del gobierno para avanzar en la desregulación de los mercados, fomentar, según el gobierno, la competencia entre fabricantes e importadores. Adivina qué significa eso. Y reducir, en el mejor de los casos, y vamos a ver luego si esto se verifica y cuándo, el precio de venta de los celulares en el mercado interno. Hoy lo que decían desde el mercado de celulares y electrodomésticos es, mira, todo lo que nosotros tenemos en stock ahora lo tenemos que seguir vendiendo al precio que está. En caso recién que empiecen a llegar, cuando sea que eso suceda, productos importados a menor precio, ahí nosotros acá recién ahí podremos vender productos. Porque algunos ya estaban yendo a buscar ahora precio de celulares. Claro, a ver, ¿a cuánto? No Es tan rápido, no es tan urgente. Tan lineal, además. Bueno, el que salió a cruzar esta medida fue el gobernador de Tierra del Fuego. Es muy interesante, tuvo una discusión sobre las exenciones impositivas que tiene el territorio del sur. Tierra del Fuego, ahí Gustavo Melella aseguró que la baja de aranceles responde al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el que se exige eliminar los supuestos beneficios, dice Melella, otorgados a la provincia a través del régimen de promoción industrial. Lo veníamos advirtiendo. Esta medida responde al acuerdo con el fondo en el que se pedía la eliminación de estos supuestos beneficios otorgados a nuestra provincia, y dice también que es una medida que calificó como de profunda preocupación este anuncio del gobierno nacional, no solo de eliminar aranceles a la importación de teléfonos, sino también de reducir impuestos internos sobre televisores y aires acondicionados, a lo que encuadró como un golpe muy duro para la industria de la provincia. Vamos a redoblar los esfuerzos en defensa de nuestra industria ante este nuevo embate, y en este sentido consideró que la industria fueguina es empleo, es soberanía y representa un desarrollo tecnológico de alta calidad que no existe en ninguna otra parte del país. Como siempre, el pueblo fueguino, junto a sus trabajadores y el gobierno provincial, va a salir adelante, dijo Gustavo Melella sobre esta eliminación de aranceles para las importaciones de celulares. Hay una discusión muy interesante sobre el régimen de promoción industrial y qué impacto tiene eso sobre la soberanía territorial de Tierra del Fuego y de la zona, ¿no? De todo lo que estamos viendo, con la especial atención que tiene y que ha demostrado recientemente. De hecho, vino el jefe del Comando Sur y viajó directamente a Ushuaia a lo que suceda en esa zona, ¿no? Sí. No, te iba a preguntar porque tenía en algún lado había leído, digamos, también hay medio una interna dentro del gobierno con respecto a esto, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, ahí también... también hay temas familiares. Hay más que una interna ideológica, de negocios. Bueno, pero de intereses comerciales, ¿no? Pero me parece que no coincidían. Los dos que son familiares del que fabrican Tierra del Fuego no coincidían. No estaban de acuerdo. Los Caputos, estamos hablando, claro, ¿no? Los Caputos, sí. Bueno, cambiamos de tema. Milei, mientras tanto, pisa las paritarias. Aguardan que se formalice la convocatoria del gobierno para renegociar la paritaria del Sindicato de Comercio. Pero mientras tanto, los supermercados y mayoristas decidieron comenzar a pagar un incremento salarial a cuenta de lo que vaya a ser el acuerdo definitivo. ¿Qué se había firmado? Esto es muy interesante para entender cómo se está comportando el gobierno. El acuerdo, que no fue homologado, firmado por el Estado Nacional, por la Secretaría de Trabajo, preveía un aumento acumulativo del 5,4%, establecía un salario básico con presentismo que alcanzaba 1 millón y pico de pesos. La decisión de los supermercados era aceptar, llegar a un acuerdo con el sindicato, que tampoco es de los sindicatos más combativos. Estamos hablando de Armando Cavalieri y el Sindicato de Comercio. Tampoco era un aumento que vaya a estar por encima de la inflación. Sin lugar a dudas. Pero el gobierno le pareció demasiado. Le pareció excesivo. Sí, desestabilizador. Vaya uno a saber qué. Pero le pareció más que para los propios empresarios. Esto es lo curioso, ¿no? Se suponía, esto lo dijo siempre Milei, que las paritarias eran un acuerdo entre privados, en el que el Estado no se tenía que meter. Entonces se reunían las cámaras empresariales, se reunían los sindicatos, acordaban un número y el gobierno simplemente tenía que obedecer y aceptar ese acuerdo entre privados, acuerdo entre partes y firmar. Ahora, en este caso, el gobierno pisa las paritarias, no solo de comercio, ahora vamos a ver lo que pasa con la UOM, algo que ya había sucedido con la reunión del Consejo del Salario. La reunión del Consejo del Salario, ahí sí tiene una participación directa. Obviamente se sientan las tres partes: el Estado, los empresarios y los sindicatos, las centrales sindicales. Las centrales sindicales habían pedido un número. Los empresarios ofrecen mucho menos. Y el gobierno, como las partes no se ponían de acuerdo, dice: ok, voy a intervenir yo
voy a ofrecer incluso menos que lo que ofrecen los empresarios. No, bueno, firmo, sello. pero en el medio 12. ponelo. No sea malo. Por lo general, el Estado media, intermedia, hace de árbitro y dice, bueno, ustedes, tal vez tanto como piden ustedes, no, pero tan poco como ofrecen ustedes, tampoco. Vamos a buscar una parte en el medio. No, el gobierno fue y dijo, no, ofrezco menos que lo que ofrecen los empresarios. Y firma el salario mínimo. El nuevo salario mínimo, que era un aumento de 12 lucas por mes. Sí. Bueno, lo mismo está haciendo ahora con las paritarias del sector privado. Que no las está homologando, pero... No las firma y por lo tanto no rigen. Claro. Pero no pueden, por su cuenta, digamos, bueno, los empresarios... Hay algunos que van a empezar a adelantar a cuenta de la futura paritaria, pero ahí está el gobierno interviniendo para bajar el ingreso de los trabajadores, incluso a costa de lo que ya habían manifestado los empresarios. Sí. Igual Cavalieri tendrá lo que tendrá, pero es zorro, ¿eh? Tenía una cláusula ahí firmada diciendo, la vas a pagar igual. Sí, bueno, obviamente, ¿no? ¿Cuántos años hace que trabajan de esto, no? Sí. Boludos no son. Pero escuchá, mira, vamos a pasar a lo que dijo hoy el presidente de la Federación Argentina de la Mediana Empresa. Habló esta mañana acá con Ari Lijala, es decir, la parte empresaria. Dijo que el gobierno intervino en la paritaria de comercio y que frenó los acuerdos entre privados que habían acordado y que no fue homologado por el gobierno. Así lo explica el sector empresarial. Escucha. A ver, ¿puede explicar qué es lo que pasó? O sea, ¿ustedes, las cámaras empresariales, habían llegado a un acuerdo con el sindicato de comercio? Sí, de hecho que sí, después, como es habitual y costumbre, después de distintas discusiones sobre los montos, las razones, las adecuaciones, etcétera, se llegó a un punto de acuerdo en un 5 y pico % total de mejora en los 3 meses. Y bueno, de hecho, como bien le dijo, no fue homologado por el gobierno porque excede el 1% mensual que está que tiene el gobierno como norma para estos casos. O sea, ustedes como sector empresario habían acordado algo y estaban dispuestos a pagarlo, y es el gobierno el que frena ese acuerdo entre privados. Bueno, de alguna manera así es el gobierno. Al no homologar el Ministerio de Trabajo, significa que no está de acuerdo a las pautas que el gobierno tiene en mente que deben ser los salarios. Bueno, ahí lo explicaba el presidente de CAME, ¿no? El sector empresarial. Si nosotros estamos dispuestos a pagar un número que para el gobierno le parece que es mucho, así que vamos a pagar menos. Es increíble, ¿no? Sí. Es increíble. Sí. Además estamos hablando de la mesa salarial más grande de la actividad privada. Estamos hablando del sindicato de comercio. Los empleados de comercio en la Argentina son 1.200.000 trabajadores registrados, ¿no? Ni hablar la cantidad de trabajadores no registrados que hay en el sector. Afectados y que hoy no pueden cobrar su aumento en una actividad de salarios, por cierto, ya de por sí muy bajos. Pero esto es por decisión exclusiva del gobierno. Sí, eso es lo llamativo. Es lo llamativo, ¿no? Eso es lo llamativo, porque si es un acuerdo, el empresario dice que lo podría pagar. ¿Qué hace el gobierno metiéndose ahí? El gobierno libertario, además, ¿no? Bueno, mañana sale el dato de inflación del mes pasado. Mañana miércoles, ¿no? 14 de mayo. Sí, mañana a la tarde, 4 de la tarde, sale el dato de inflación. Si mañana jueves. Mañana miércoles. Miércoles. Si ya mañana, por ejemplo, te sale la inflación del mes pasado, evidentemente arriba del 1%. Sí. ¿Cómo seguís justificando que no firmás paritarias que superen el 1% mensual? Evidentemente, de la única forma que podés justificarlo es que una de las pocas anclas, como se dice, para que no aumente más la inflación, son los ingresos. ¿Qué es lo que se viene diciendo desde el comienzo de este gobierno? Pese a que permanentemente vos lo escuchás a Milei e insisten en que los trabajadores ganan en dólares no sé cuánto, que los jubilados ganan mucho más en dólares ahora que cuando asumió Milei, que sacaron a 10 millones de personas de la pobreza, pero vos lo ves ahora interviniendo desde el Estado, tirando a la basura, por supuesto, esa frase que repite permanentemente Milei, de que la inflación es en todo momento y únicamente un fenómeno monetario que tiene que ver únicamente con si emitís o no emitís. Y acá tenés un gobierno que interviene en la economía. Sí, claro. Pero interviene para pisar los salarios, para pisar el dólar y para tomar decisiones que afectan a los ingresos de los trabajadores. Escuchá ahora también al presidente. Perdón, si querés decir. Una pava, no, que le decías del número, que estaba pensando en el número, que 5,4 era lo que arregló comercio. Sí. 3,7 fue la última inflación. O sea, con 1,7, sí, que es muy probable que dé 1,7 o más. Bueno, sí, la de la ciudad dio 2,3. Por eso, ponele que 1,7, con un solo 1,7 ya le comen un mes entero. Sí, correcto. Bueno, escuchá ahora a Ricardo Diab, de vuelta, el presidente de CAME, esta mañana acá con Ari. Dice que no logran entender la intervención del gobierno para bajar los salarios y sostiene que esta es una decisión que supuestamente intenta
frenar los aumentos inflacionarios. A ver qué dijo. Claro, lo que uno no entiende, Ricardo, es que si ustedes empresarios están de acuerdo en pagarlo, ¿qué le molesta al gobierno que lo paguen? Bueno, ya no entro en ese razonamiento. Yo sí sé las dificultades que nos están trayendo al sector, porque independientemente de lo que le compete al trabajador, la cuestión de liquidación ya a esta altura, en fin, muchas problemáticas, pero bueno, sí, Claro. por ahí no lo logramos entender, pero tiene que ver con el control de la inflación, seguramente. Ah, ok. O sea que el gobierno intenta con eso frenar aumentos inflacionarios. Claro, usted se cuenta que el Ricardo Diab, el presidente de CAME, sector empresarial, dice, no entendemos muy bien por qué no nos dejan pagar más. No. Es increíble. Bueno, venimos de escuchar la semana pasada a Milei diciendo que no hay explotación laboral y que son los empleados, los trabajadores los que explotan a los empresarios porque a cambio de su trabajo le exigen, ¿no? Dinero. Claro. No, sí, está claro que la política de Milei es que el trabajador, la trabajadora no levante la cabeza. O sea, es eso. Básicamente ahí está el es ajuste. eso. Ese es el ajuste. Ese es el ajuste. Ese, no es la digamos, casta, ese es el éxito de tratar de controlar la inflación. Cuando se habla de controlar la inflación, se habla de eso. Que vos que laburás, que yo que laburo, que todos nosotros que laburamos, no levantemos la cabeza. Y que no consumamos lo suficiente como para hacer desestabilizar los precios. Dólar planchado y salarios planchados. Esa es la Así única. es. Después todo lo demás es biribiri. Todo lo que se escucha de cotillón. Bueno, no solo en la de comercio. Atención con la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, también denuncia presión del gobierno y freno a la negociación salarial. Ahí están atravesando un fuerte conflicto luego de la paralización de su plan de lucha y la falta de avances en la paritaria siderúrgica congelada hace 9 meses. El gremio denuncia un techo salarial impuesto por el gobierno y presiones para debilitar la negociación colectiva. El conflicto entre la Unión Obrera Metalúrgica y el gobierno nacional se intensifica luego de la decisión la semana pasada del gobierno de dictar la conciliación obligatoria y suspender un paro nacional que estaba previsto por la UOM para la semana pasada, una medida que fue tomada a días de una huelga que iba a paralizar todos los sectores, todas las fábricas del país de la actividad metalúrgica, según lo había resuelto un Congreso Nacional de delegados del sindicato, congreso del que participó Axel Kicillof. La raíz del conflicto está en el estancamiento de las negociaciones paritarias, especialmente en el sector siderúrgico, con una paritaria que lleva 9 meses sin resolverse. Actualmente la organización sindical se encuentra en una tregua forzada, esta tregua forzada porque son 15 días hábiles en los que no pueden realizar medidas de fuerza. Hay una nueva audiencia que fue convocada para el próximo martes, pero en la conducción sindical predomina el pesimismo. El reciente acuerdo paritario a la baja en el sector comercio que hablábamos recién fue interpretado también por la UOM y por otros sindicatos como una señal clara del gobierno para limitar la capacidad de negociación de los gremios. Ya veníamos de camioneros pidiendo reapertura de paritarias, UPCN pidiendo reapertura de paritarias. Ponele que en las de los estatales interviene directamente el gobierno. Pero acá se está metiendo en la de comercio, en la UOM, en camioneros, en sindicatos grandes además. Muchos de ellos que venían siendo muy amables con el gobierno y que ahora cuando ya directamente ya es descarado, como le meten la mano en el bolsillo a los trabajadores, porque ya acá no hay otra forma de interpretarlo. Antes le podían buscar la vuelta, es un ajuste, la base monetaria, para bajar el gasto y entonces baja la inflación y eso para los trabajadores luego significa ingresos indirectos y todo ese verso. Sí. Ahora, meterte en una paritaria y decir no, los empresarios tienen que pagar menos porque si no a mí se me dispara la inflación, por lo tanto, firmen a la baja, es directamente ir desde el Estado Nacional, meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores y sacarle poder adquisitivo de manera directa, incluso en el sector privado. Ya lo venían haciendo muy fuertemente y fueron los más ajustados en la masa trabajadora, los estatales. Pero bueno, ahí la paritaria es con el gobierno directo. Sí. Pero acá te meten en el sector privado. Incluso el ejemplo que dabas antes, que quizás es más grave, digamos, el significado, porque es el salario mínimo. Claro. Pero bueno, es una mesa tripartita, también el salario mínimo es un salario de referencia, no es que estrictamente algo que va a cobrar el mes que viene un trabajador. Exacto. Esto es eso que decís vos, directo, que inspector de billetera. Es un inspector de billetera. En la de comercio, además, 1.200.000 trabajadores que tiene la característica también por la capilaridad que tiene el comercio de estar en todos los pueblos, ciudades, provincias, en toda la Argentina. O sea, a trabajadores de todo el país le está metiendo la mano en el bolsillo directamente el gobierno en la paritaria de comercio y también en las que se vienen discutiendo por estas horas. Bien, cambiamos de tema para ir cerrando ya.
Vamos al caso Libra, porque avanza la causa que más preocupa a Milei y su hermana Karina. En los últimos días se ejecutaron inhibiciones de bienes y activos financieros del trader Mauricio Novelli y su familia, de su socio Manuel Terrones Godoy y del ex integrante de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales. Los tres están apuntados como intermediarios entre el gobierno y los chantas que impulsaron el token del escándalo, ¿no? De aquel 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Ayer estuvo Juan Grabois, pasó por el Destape, alguien que además trabaja con damnificados, querellante en una de estas causas, se refirió al escándalo de la crista estafa de Javier y Karina Milei y dijo que iban a ir en cana. A ver. Yo creo que los hermanitos van a terminar presos. El plazo depende fundamentalmente de cuánto tiempo conserven el poder político. Claro. Porque Roma no paga traidores y Milei es un bofón de corte del imperio. Cuando no tenga poder en la Argentina y no le sirva de peón geopolítico, ya no lo recibe Trump. Imagínate cuando vuelva a ser un tipo de talk show. Entonces, la verdad que nuestra querella avanza muy, muy bien. En Estados Unidos es un tema que hablé con las personas que tenía que hablar. Va a avanzar también. Y la verdad es que el delito ya está aprobado por el solo tuit del presidente. Entonces, mucha chance no tiene. Por lo menos una condena va a tener. Después hay que ver si es prisión efectiva o no. Yo creo que hay 3 delitos, que es negociaciones incompatibles con la función pública, que es el tuit, que hay un delito posterior al tuit, que es la estafa a miles y miles y miles de personas, y un delito anterior, que es el de Karina, el tráfico de influencia, ser la valijera de los Crypto Bro que venían a Argentina a enganchar a un tipo que evidentemente, y te lo digo esto con claridad, esto fue pura codicia. Esto es plata. No es que es un tonto que no se dio cuenta. Juntó mucha plata con esto. Por lo menos 280 millones de dólares fue la ganancia de los tenedores de los tokens. Es una locura. Es mucha plata para cualquier corrupto, te diría. Sí, y él tiene una porción muy importante de esa plata, según nuestros análisis, que es bastante exhaustivo. Nosotros tenemos un muy buen equipo técnico, jurídico, venimos ganando todas las causas. La Cámara más gorila de la Argentina nos dio la razón tanto en alimentos como en la causa donde pedimos la querella. Primera instancia no nos la dio, la Cámara nos la dio, apelaron, perdieron la apelación y la querella la vamos a poner al servicio de revelar la verdad de un tipo que es un estafador. Es simple y sencillamente un estafador global en política y en criptomonedas. Bien, ahí estaba Juan Grabois en diálogo con Roberto Navarro acá en el Destape sobre otro de los temas que, aunque el gobierno no quiera, avanzan, ¿no? El caso Libra, y que se vienen también las interpelaciones en diputados, o debería suceder en las próximas horas, a los ministros que faltan ir, ¿no? Caputo entre ellos. La veo difícil que vaya, pero... Sí, esperemos. hay que decir que avanza, lo que pasa es que avanza tan lento que, claro, cuando van a hacer los allanamientos, como pasó en estos últimos días, no encuentran nada, ¿no? Yo creo que de estas causas me da la sensación, salvo, espero equivocarme, que quedan abiertas sí. años. Y vamos dentro de 10 años, ¿te acordás la causa Libra que queda todavía abierta? Algunos que son... Hace un tiempo le habían... Esas que son causas largas. Hace un tiempo le habían... Dentro de 10 años. Allanaron una causa en una casa de Novelli que encontraron. Sí. Bueno, es que hace un tiempo allanaron la caja de seguridad de Novelli. Sí, que encontraron vacía. Que no tengo nada que ver. Antes de ayer a la madre de Novelli. ¿Qué encontraron? Nada, por supuesto. Cajas de seguridad vacía. Porque ¿quién no tiene cajas de seguridad vacía en un banco? ¿Quién no paga una fortuna para mantener una caja vacía en un banco? Sí, que para eso uno las quiere, ¿no? ¿Para qué las querés? Bien, amigos, hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Maldita Suerte. En El Destape 1070.